Hola muchachos, el día de hoy vamos a trabajar el tema de herencia. Esto tiene que ver mucho con la vida real. Tú heredas de tus padres ciertas características y ciertos métodos. Esto es, algunas de tus rasgos físicos o de tus rasgos emocionales los heredaste de tus padres. Y algunas de las cosas que hacen tus papás, tú también las haces por herencia. La manera en la que practicas deporte o la manera en la que estudias o algo heredas de tus padres. Por supuesto tienes tus propias características y tus propias formas de hacer las cosas, pero también ciertos atributos y ciertos métodos los heredamos de nuestros padres. El tema te lo voy a explicar con un ejemplo. Te dejé ahí en los documentos anexos el proyecto de duplicado y el proyecto de heredado. Empecemos con el duplicado. Yo tengo una clase C carreras, en donde mis objetos de clase C carreras van a tener nombre, sede, escudería y velocidad. Son carreras de autos. En el constructor de esta clase le doy nombre a mis atributos. Es un Grand Prix en una pista con una escudería McLaren a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Además, tengo un método que se llama getDatos, que lo único que hace, como los métodos get de los atributos, acuérdate, es retornar el valor que estos atributos tienen. Esa es mi clase de carreras. Y por otro lado, tengo una clase C entrenamiento. Y en mi clase C entrenamiento, los atributos son nombre, sede, entrenador y equipo. Y en el constructor le doy valor a esos atributos. Es spinning en el gym, el entrenador es fulanito y el equipo necesario es una bicicleta. Tengo un método llamado getDatos en donde retorno el nombre, la sede, el entrenador y el equipo. Entonces, si te das cuenta, ahorita te explico la teoría, pero déjame mostrarte el ejemplo. Tengo una clase C entrenamiento y una clase C carreras. La C yo se la puse al principio, pero es un entrenamiento y son unas carreras. Y resulta que tienen cosas en común. Ambos tienen nombre y sede, ambos tienen un método getDatos y ambos podrían tener otras cosas en común como un método calentar. No es lo mismo un entrenamiento como el spinning que una carrera de autos, porque en la carrera de autos yo tengo un método que se llama correr y en el entrenamiento tengo un método que se llama relajar. Además, en la clase entrenamiento tengo entrenador y equipo y en la clase carreras tengo escudería y velocidad. Entonces, no es lo mismo uno de otro. En este caso, cuando yo programador me doy cuenta que dos o más clases tienen cosas en común, entonces implemento la herencia. Y digo, pues va a haber una superclase en donde voy a poner eso que es común a mis dos clases hijas. Aquí pongo el nombre y la sede, pongo el método getDatos y el método calentar. Y hago que tanto C carreras como C entrenamiento hereden de esa superclase. Entonces, ahí te voy otra vez. Si yo me doy cuenta que tengo dos clases como entrenamiento y carreras que tienen atributos y métodos en común, entonces digo, ambos son, tanto el entrenamiento como el spinning, como las carreras de autos son deportes. Entonces voy a definir una superclase llamada deportes que va a tenerlo común. ¿Sale? Entonces voy a cerrar este proyecto de duplicado. Tú ahí lo vas a tener para que puedas analizarlo. Y ahí te va el ejemplo ya con herencia. En el ejemplo con herencia tengo C carreras, C entrenamiento y la clase C deporte. Y vamos a verlas. ¿Sale? El deporte lo que hace es que tiene nombre, sede, el método calentar, que es un estiramiento de 10 minutos, y el método getDatos, que de acuerdo a lo que ya hemos platicado, retorna el valor del nombre y de la sede, que son atributos de la clase C deporte.
Y en la clase C carreras, para decir que especializa o hereda de ese deporte, voy a utilizar en el encabezado la palabra extends. Entonces va a decir Public Class C carreras, pero ahora le voy a añadir la instrucción extends, que si te fijas se pone en azul en NetBeans, y pongo el nombre de la clase padre. Y entonces las carreras, aunque no tengan declarado nombre y sede, van a poder utilizarlos. ¿Por qué? Porque los están heredando de su padre, los están heredando de ese deporte. Entonces, C carreras tiene nombre, sede, escudería y velocidad. Y en su constructor puede hacer uso de lo que le heredó su padre, tiene derecho a hacerlo. Y aparte puede hacer uso de sus propios atributos. Es más, la clase C carreras puede tener un método llamado getDatos, pero hacer las cosas a su manera, ignorando el método del padre. O sea, esto no tiene nada que ver con el método getDatos del padre. Este hijo C carreras está mostrando el nombre que heredó, la sede que heredó, más la escudería y la velocidad. Y en la clase C deporte, en la clase C entrenamiento, que es la otra hija, voy a tener en el encabezado Public Class C entrenamiento el nombre de mi clase y la palabra extends. Y con extends indico que también hereda de ese deporte. Entonces la clase C entrenamiento también va a tener nombre y sede. Y aparte va a tener entrenador y equipo. En el constructor puede hacer uso, tiene derecho a hacer uso de los atributos del padre y de los suyos propios. Y en el método getDatos, esto es bien interesante, puede mandar llamar al método getDatos de su padre y aprovechar que el padre se deporte, por sí mismo ya retornaba nombre y sede, y yo, hijo, me ahorro el retornar nombre y sede, nada más pongo super y el nombre del método, y además muestro el entrenador y el equipo. Eso es la herencia, ¿sale? Ese es el concepto de herencia. Entonces, heredar significa formar clases hijas a partir de un existente. Ya tengo la clase C deporte, armo C carreras, armo C entrenamiento y una clase para cada tipo diferente de deporte. Aquí hay algo que te tengo que aclarar. No se trata de que yo sea la clase auto y ponga una clase hija auto azul y otra clase hija auto rojo, porque ahí estoy cambiando el atributo color de mi auto. La diferencia tiene que ser más sustancial. Tiene que haber atributos y métodos en común, pero en ningún momento dado una carrera de coches es lo mismo que un entrenamiento en un gimnasio de spinning. Eso sí te lo tengo que aclarar, ¿sale? De lo que se trata es de detallar o especializar al padre. Y una cuestión que hay que observar en Java es que cada clase solo puede tener un padre, una clase padre o superclase. Si yo soy la clase C carreras, solo puedo extender a una clase, en este caso C deporte. C deporte puede tener todos los hijos que quiera, es como en la vida real. El padre puede tener muchos hijos, pero yo, hijo, solo tengo un padre. Y para implementar la herencia, como les decía, pongo Public Class, el nombre de la clase, de la subclase o hija, o de la clase hija, la palabra extends y el nombre de la superclase o clase padre. ¿Cuándo vas a heredar? Cuando encuentres atributos y métodos semejantes entre dos o más clases. ¿Sale? Esto es, vas a crear un molde general o padre y moldes especializados o hijos. La clase padre o superclase es C deporte y los hijos son C entrenamiento y C carreras. Y ahí te va la teoría. Resulta que hemos nosotros trabajado con cosas privadas o públicas. En lo privado, solo yo en mi misma clase puedo hacer uso de mis atributos y métodos privados. Y si algo es público,
los de la misma clase, los del mismo paquete, o mis hijos, o todo el mundo puede hacer uso de mis atributos y de mis métodos. Pero ahora te tengo que presentar otros dos modificadores de acceso, que son Protected y Default. En el Protected pueden hacer uso de mis atributos y de mis métodos los objetos de mi misma clase, las clases que estén en mi mismo paquete y mis hijos, ¿sale? Y en el default, esto es, si yo no escribo de cómo es el atributo, cómo es el método, se dice que es por default amigo en su paquete. Esto es, los objetos de la misma clase o las clases del mismo paquete pueden hacer uso de él. Eso quiere decir que en la orientación a objetos hay varias formas de proteger el código. Y te lo aclaro porque si yo soy la clase padre C deporte, los atributos que voy a heredar y los métodos que voy a heredar no pueden ser privados. Pueden ser protegidos, y aquí estoy diciendo que mis hijos pueden hacer uso de ellos, y en lo público todo el mundo puede hacer uso de ellos. Pero si yo padre tengo un atributo o un método privado, entonces mis hijos no lo van a heredar. Esto se parece mucho a la vida real. Hay ciertos atributos y ciertos métodos de tus padres que tú no heredas, que tú no tienes por qué conocer, que tú no tienes por qué manipular. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí vas a poder heredar, que sería lo protegido o lo protected y lo público o public. ¿Cómo puedo tener acceso yo clase a lo heredado? Puedo sobreescribir el funcionamiento de la clase padre. ¿Cómo que sobreescribir? Ahí te va. Desde la clase hija puedo mandar llamar a los miembros de mi padre o de mi superclase. Esto es, si yo soy la clase C carreras, yo puedo, aunque no tenga declarados el nombre y la sede, hacer uso de esos atributos porque me los heredó mi padre C deporte. Y yo puedo tener mi mismo método getDatos y hacerlo como yo quiera. Fíjate bien, el método que voy a sobreescribir o hacerlo de diferente forma tiene que tener la misma firma. Eso quiere decir que si es público, retorna un string y se llama getDatos, en mi padre tiene que haber un método que es público, que retorna un string y que se llama getDatos y que no tiene parámetros. Eso sí tiene que ser igualito, ¿sale? Y el otro hijo, que se llama C-entrenamiento, también puede hacer uso del nombre y la sede. Los está sobreescribiendo. Estos son los suyos, no los de su padre. Y también tiene un método que es público, que retorna un string, que se llama getDatos, que no tiene parámetros. Y lo está sobreescribiendo, pero también está haciendo uso del getDatos del padre, que es el que muestra el nombre y la sede, el que retorna el nombre y la sede. Eso es la sobreescritura. Hay varias reglas para poder sobreescribir. Como te decía, la firma tiene que ser idéntica. Public, string, getDatos sin parámetros. No se pueden lanzar excepciones de diferente tipo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, no hemos llegado al tema de excepciones. En su momento te voy a repetir lo que te voy a decir ahorita, pero por lo pronto te adelanto que si yo padre me protejo de ciertas cosas, mis hijos se tienen que proteger de esas mismas cosas. Y además, el hijo no puede restringir al padre. ¿Eso qué quiere decir? Que si el padre tiene un método protegido, yo hijo no lo puedo hacer público. Si mi padre tiene un método público, si mi padre tiene un método protegido, yo hijo sí lo puedo hacer público. Esto es correcto. Si mi padre tiene algo público, yo hijo también lo puedo hacer público. Lo que no se vale es que yo restrinja a mi padre, que él lo tenga como protegido y yo lo quiera hacer privado. Eso sí no se vale. Ahora sí que el papá manda, el papá es el que pone el más alto nivel de protección. Hay 3 formas de sobreescritura. Una es utilizar los atributos del padre, como sería en la clase carreras o en la clase deporte, hacer uso del nombre y la sede aunque no estén declarados.
Otra sería usar métodos del padre y añadirles funcionalidad, que sería como en el hijo C entrenamiento, que manda a llamar con super al método getDatos del padre y además le añade su propia funcionalidad. Y la otra es que yo puedo implementar una funcionalidad diferente a un método, así como lo hizo la clase C Carreras, que tiene un método getDatos, pero que no tiene nada que ver con el del padre. Él lo hace a su manera. ¿Sale? ¿Cómo voy a poder sobreescribir? Si son atributos del padre, pues hago uso de nombre y de sede. Puedo añadir funcionalidad con super y además poniendo lo que yo quiera. O de plano puedo cambiar la funcionalidad. Los ejemplos los tienes ahí disponibles, el duplicado y el heredado. Y ahora el ejercicio número 13 consiste en lo siguiente. En NetBeans elaboro un proyecto que tenga una superclase y dos clases hijas y la clase test. De la clase test no te he hablado mucho, pero ahorita te la muestro. ¿Sale? En la clase test, en mi método main, declaro un objeto de clase hija, auto, y con ese auto mando llamar al método getDatos del auto y al método calentar, que el método calentar, acuérdate que, y ahí te va, en C Carreras no está el método de calentar. Ese método de calentar es el del padre, que dice estiramiento 10 minutos. En el main también voy a declarar un objeto de la otra clase hija, de la clase ejercicio. Y con ejercicio voy a mandar llamar al método getDatos y voy a mandar llamar al método calentar el del padre. De tal forma que cuando yo corra mi aplicación va a aparecer primero los datos de mi auto, Grand Prix, cuya sede es pista, escudería McLaren, velocidad 300, estiramiento 10 minutos. Este es el método calentar del padre. Y después aparecen los datos del ejercicio. Spinning en el gym, el entrenador fulanito con una bicicleta y el calentar, estiramiento 10 minutos. Y aquí estoy ya demostrando cómo se sobrescribe y cómo los hijos pueden hacer uso de los atributos y métodos del padre. Entonces, de lo que se trata es de que tú en un nuevo proyecto implementes la herencia. Definas una superclase y dos clases hijas. Trata de no copiar y pegar el código de los ejemplos duplicado, del proyecto duplicado. Escríbelo desde cero porque al rato lo vas a hacer tú solito en tu trabajo final. Y la otra cosa que te voy a pedir para el ejercicio 13 es que no sea sobre deportes. Le tienes que pensar a otra cosa. Puede ser comida, en donde digas es alimento, ¿no? La superclase es alimento y las subclases van a ser tal y tal. No te voy a decir más ideas porque quiero que lo pienses. Pero no se vale que la única diferencia sea el valor de un atributo. O sea, no se vale tener una superclase auto, una hija auto chico y otra hija auto grande. Eso sí no se vale. ¿Sale? Acuérdate que cualquier duda o comentario estoy a la orden en Blackboard, en el correo de MyUnitech o por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo te voy a evaluar el ejercicio 13? En un documento de Word copias tu código como texto y la ventana de ejecución donde se muestre que sí implementaste la herencia con sobreescritura, así como en el ejemplo. Y lo suben de manera individual a la plataforma del curso. Si no tienes NetBeans, lo haces todo en un bloc de notas, me lo mandas, te devuelvo las imágenes de la ejecución o las correcciones y luego armas tu entregable. Esto es el ejercicio 13. Pero abusados, porque el trabajo final, de acuerdo a los lineamientos y a la rúbrica que ya les publiqué, debe de llevar herencia. Entonces, ya que te corre el ejercicio 3 y lo hayas subido, en otro proyecto, en otra carpeta, copias tu proyecto final, que lo tienes del ejercicio 5 o del ejercicio 11. Lo copias
y lo pegas en otra carpeta que se llame trabajo final con herencia o como tú quieras, e implementas la herencia en una o más clases. Por ejemplo, si ya tienes una clase empleado, ponle gerente y vendedor o animador y lo que quieras, ¿sale? Y modificas el main, o sea, lo borras el del ejercicio que hayas copiado el 5 o el 11 para implementar un método main como el que está aquí, en donde crees un objeto de una clase hija, otro objeto de otra clase hija y mandes llamar métodos del padre o mandes llamar métodos sobrescritos. Esta parte no se sube por el momento a la plataforma, pues va a ser parte del trabajo final y ahí es donde se evalúa. Estamos en contacto.